título de la prédica del día de hoy, guardar su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Eso no es tenerla en estampita o anotar algunos versículos y meterlos ahí en la billetera o en el bolsillo del saco, la camisa. Eso no es guardar su palabra. Y vamos a ver de qué se trata allí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y la versión que vamos a tener de apoyo bíblico va a ser Reina Valera Contemporánea. Y dice así, todo esto pasó después de la fiesta de los tabernáculos. Él se quedó un tiempo allá en Jerusalén. Y le dice a los fariseos, a los religiosos, y se los dice allá en el templo, dentro del templo, y les dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? O sea, como diciéndoles, venga, ¿por qué me tienen tanta rabia? Así pasa hoy en día. Mucha gente que uno le habla de Jesús, ay, no, 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 no me hables, no, 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 yo no quiero saber de esos fanáticos evangélicos, aleluyas, manos alzadas. No, no, no me hable nada de eso, no quiero saber nada. Entonces uno les hace esta pregunta. Esa que hizo Jesús, vean, ahí está. Venga, pero ¿por qué tanta es la rabia? ¿Por qué le tienen tanta tirria a Jesús? ¿Acaso de qué lo pueden acusar de haber pecado? ¿Qué pecado cometió Jesús? ¿Cuál fue el pecado que él cometió para que ustedes lo desprecien tanto? Le tengan tanta rabia, tanta ira de él. ¿En qué les molesta Jesús? ¿Qué les parece que hizo mal? Y así él les decía eso. ¿De qué me acusan? ¿De qué pecado? Y él sabía que de ninguna, entonces por eso enseguida les dice, y si digo la verdad, porque yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? No me tienen de qué acusar de pecado y tampoco me quieren creer lo que digo. Y les dice esto que es muy importante. Esta gente no lo supo oír bien, pero tú que me estás escuchando, sí. Mire lo que él dice. El que es de Dios, si tú eres de Dios, realmente un hijo de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero el que no es hijo de Dios, como les digo acá, ustedes no las escuchan porque no son hijos de Dios. Y entonces entran es en discusión y en pelea, allá a armar contienda. Entonces los judíos, estos fariseos, le respondieron, acuérdense que son sacerdotes y se sabían todo el Antiguo Testamento, entre comillas. ¿Acaso no tenemos razón, decían ellos, al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Porque ellos juraban que él era de Nazaret, porque como todo el mundo le decía Jesús de Nazaret, y allá fue donde se crió. Y Nazaret quedaba ahí arribita, en la región de Galilea, arriba de Samaria. Todo eso pertenecía a Israel del norte. Y estos no podían ver a los de Israel del norte. Dice, sabemos que eres samaritano y que tienes un demonio. Y Jesús nunca les dijo, no, mire, yo soy de Belén, de donde dicen las escrituras que había de nacer el Mesías. No, lo más importante, me tienen que creer no por donde nací ni donde me crié. Tienen que creer es de donde vengo. Vengo es del Padre, del cielo. Y mire, y Jesús le responde. Y no se los dijo con rabia. Así les dijo, mire, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y si algo les molestaba es que le dijera a Dios, Padre, porque para ellos eso era un abuso de confianza. De hecho, ellos cada vez que decían Elohim, se tiraban de rodillas con la frente puesta en el piso, con solo escuchar el nombre de Dios, Elohim. Y para ellos era una falta de respeto que lo fueran a llamar Padre. Y Jesús le dice eso, y les dice, ustedes me están deshonrando, porque yo no estoy buscando la gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. ¿Quién es el que busca la gloria? ¿Y quién es el único que puede juzgar?
papito Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Yo no vine a eso, ni a juzgarlo, ni a buscar mi gloria, mi fama. De cierto les digo, de verdad, mire ahí, que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Y ahí les estaba diciendo qué significa guardar su palabra. Y les estaba diciendo qué significa que el que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Qué es escuchar las palabras de Dios? Ahí dice, el que obedece mi palabra, la obedece. No la escucha solamente, la obedece. Nunca verá la muerte. ¿Quién nunca verá la muerte? Quien obedece la palabra de Dios. La escucha y la obedece. Esos somos los que nunca veremos la muerte. Y aquí estaba hablando no de una muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual, allá de la vida eterna. Porque finalmente aquí somos pasajeros. Este cuerpo ha de envejecer y ha de morirse. Hagan lo que hagan. Y la ciencia avance lo que avance. Este cuerpo se ha de morir, pero el espíritu, la forma de pensar, los pensamientos, los sentimientos, la inteligencia, las emociones, la voluntad permanecen. Lo único que no tiene es cuerpo. Y está diciendo, ojo, porque eso es lo importante. Y eso es lo que va a permanecer y eso es lo que nunca muere. En el caso de nosotros. Es decir, iremos al cielo a estar con él. El resto sí verá la muerte de todo eso, pero en el infierno. Entonces los judíos le dijeron, mire lo que es solo meterle cabeza. Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Le dijeron, a este le rayó el coco. Tiene espíritu de locura. Está demente. Hombre, y le dicen, mire, si Abraham murió, lo mismo que todos los profetas, que Isaías, que Daniel, que Jeremías, que Ezequiel, esos murieron hace rato. Y tú te atreves a decir que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Si todos, ninguno de esos profetas, ni nuestro padre Abraham, todos murieron. Y usted va a decir que no, que usted no va a morir. Pues no entendían nada. Entonces él le acaban de decir, mira, ¿acaso es que tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual sí murió? Ella murió físicamente, porque dice que nunca nadie verá la muerte. Y también los profetas murieron, todos los que mencionamos. ¿Acaso quién te crees tú que eres? A ver. Y Jesús nuevamente, sin saltarse de la rabia, él respondía a lo que preguntaban y les dijo, mire, si yo me glorifico a mí mismo, o sea, si yo buscara mi propia fama, gloriarme, decir, es que yo sí soy un, que no hay nadie como yo. Mi gloria no es nada, nada es de nada sirve. Pero es que el que me glorifica es mi Padre, no soy yo mismo, mi papá. ¿Por qué no quieren entender eso? Que papito Dios fue el que me mandó aquí a salvarlos. Mire, el que me glorifica es mi Padre. El que ustedes dicen que es su Dios, ustedes dicen que su Dios es el Dios de Abraham. Y les estoy diciendo que el Dios de Abraham es el mismo Dios mío que es mi Padre. ¡Ay! Y si yo dijera que no lo conozco, pues no puedo decirles eso, porque sería un mentiroso como ustedes. Yo sí lo conozco tanto que vengo desde allá. He estado todo el tiempo con él, desde antes de la fundación del mundo, con él y con el Espíritu Santo, hasta que él me dijo, vaya a la tierra a salvar la humanidad. ¿Qué no entiende? No, eso le rayaba. Mire, pero yo no puedo decir otra cosa distinta, no puedo decir eso que ustedes quieren oír, que no es verdad, y entonces yo sería un mentiroso. ¿Qué les pasa? Pero yo conozco a Papito Dios, lo conozco y obedezco su palabra.
Eso significa guardar su palabra. La obedezco. Primero que nos enseñó eso fue Jesús, que nos enseñó que guardar su palabra significa obedecerla, no como hacen la mayoría de los cristianos, que la guardan ahí, se la aprenden, la repiten, pero no la ponen en práctica. Y entonces perdimos el año. Eso es como que uno vaya a la universidad y nunca trabaje en lo que estudió. Pues de nada le sirve. ¿Para qué se tiró allá 5 años? Si no ejerce lo que aprendió, si no pone en práctica lo que aprendió en la universidad. Lo mismo aquí. ¿Qué sacamos con ir a los cultos, escuchar los TEDs, las prédicas, si no lo pongo en práctica? No sirve de nada. Hay que ponerla. Y eso es lo que le está diciendo ahí. Y se los dice en amor. Y el primero que da ejemplo es él. Yo vine a obedecer a mi papá y vine a obedecerlo hasta la muerte y allá ir a morir en una cruz con todo lo que me van a hacer en ese instante. Y se lo hicieron efectivamente y murió allá en la cruz, pero también resucitó porque obedecer significaba hasta resucitar y regresar a de donde vino, o sea, regresar al cielo. Obedeció todo y él espera que tú y yo hagamos lo mismo, que guardemos su palabra y lo obedezcamos. Y aquí les está diciendo, miren, se trata de lo mismo. Y les dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Pues claro, no, que Abraham subió al cielo y allá lo conoció a Jesús. Y cuando vio que el papito Dios le dijo, hay que bajar a la tierra a salvar a la humanidad, allá en el cielo estaba Abraham y se alegró porque vio que llegó ese día de Jesús, de hacerse humano y venir a salvar a la humanidad. Y él vio su día y lo vio, dice ahí, y lo vio, Abraham lo vio y se alegró. Y estos en la cabeza, yo me imagino la lógica, no les da bien, ¿qué está diciendo? ¿Cómo aquí son todo eso? No pues. Entonces los judíos le dijeron, mire lo que es meterle la cabeza. Pero hombre, si usted ni siquiera tiene 50 años, tiene 33 y ya dice que ha visto a Abraham, ¿qué le pasa, hombre? Si Abraham hace más de 2000 años que se murió y usted apenas tiene 33, échele la lógica humana, ¿no? La matemática y que no. Y les está diciendo, hermano, que lo vea en el cielo, que allá estuvimos charlando muchos años. Y él vio que mi papá me dijo, vaya, baje a la tierra. Pero esto no, no, eso no. Eso no lo podían entender. Como nos pasa a muchos cristianos, las cosas de Dios, si no tienen lógica, como que no las entendemos. Entonces no las hacemos. Dice, no, es que no se trata de entenderlo o de ponerle lógica. Se trata de hacer lo que él le dice. Entienda uno o no entienda. Hágale caso a lo que Dios le dice. Y esto nada. Ni siquiera tiene 50. Dice que ha visto a Abraham. Y Jesús, todo hermoso, vuelve y le dice, mire, es verdad, de cierto, créame. Les digo, antes de que Abraham fuera, y ahora se las puso peor, antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham existiera, fui yo existía, yo he existido desde antes de la humanidad. Y él les dice, antes de eso, yo soy, yo existía, inclusive antes de que naciera Abraham. O sea, no solamente lo conocí después en el cielo, porque él llegó después y allá se dio cuenta de lo que me mandó a hacer papito Dios, sino que es que lo conozco desde antes de que naciera. No, esto les acabo de rayar el... Mire, entonces tomaron piedras, piedra, no, no, ni el macho. Acuérdense que estaban en el templo. Iban a coger piedras para arrojarse, pero Jesús se les escondió ahí y después salió del templo. A mí me gusta Reina Valera 1960 porque después dice que él se escondió y al rato salió en medio de ellos. Como quien dice, dejó que les pasara la rabia y después pasó por en medio de ellos y salió del templo. Estando en su propio lugar, ahora no lo iban a matar en el templo por más rabia que les diera. Así nos pasa mucho.
vamos al culto y no nos gusta lo que escuchamos en el culto. Ah, atrás con lo mismo, ya empezó a echarle vainas a uno, a tirar. No, 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 no. Está hablando en amor. Y está diciendo, esperando que obedezcan la palabra. Y eso les provoca coger al pastor y agarrarlo a piedra. No, pero no, es que hay que eso, porque si uno dice otra cosa aquí, José y Jesús, yo sería un mentiroso y no podemos decir mentira. Y él no dijo mentira. Les decía la verdad y al decirle esta verdad que era cierto, estos se ponían, pero bravísimos, porque ellos eran los que se creían conocedores de la palabra y no podían creer en lo que él estaba diciendo, porque su cabeza, su inteligencia no les daba para eso. Y es que el tema, como dice en Primera de Corintios 2, para el hombre común y corriente las cosas de Dios son locura, eso es de locos, eso no lo pueden entender. Pero para el que es hijo de Dios, las entiende, porque las cosas del Espíritu solo se entienden en el Espíritu, pero las pone uno en práctica en la carne. Yo lo entiendo en el Espíritu, la palabra, y enseguida voy y lo pongo en práctica allá afuera, en mi vida normalita. Eso es lo que él está esperando. Ya no importa si lo entiende mi cabeza o no. Simplemente, Dios, sé que esto viene de ti y lo voy a hacer. Simple y llanamente porque tú me lo pides. Y no hay justificación, ninguna, ninguna justificación. Es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hermano, es que son mis hijos, es que es mi suegra, es que es mi cuñado, es que son mis primos, es que son mis mejores amigos. No importa quién sea, hay que hacerle caso a Dios, porque Él no se equivoca. No hay nada que justifique no obedecerle a Dios, absolutamente nada. Y esto era lo que les pasaba a él. Y les está hablando a su pueblo porque los ama. Y allá en el templo, que era sagrado para él, allá estaban, en el templo era donde está. Ahí dice, y salió del templo. Así termina diciendo, ¿no? O sea que en dónde estaban, en el lugar más sagrado para ellos en esa época, que era el templo. Y estando en el templo les dijo todo esto. Y muchos estando en el templo buscaban apedrear. Y aquí no se trata, aquí lo que uno debería apedrear es la cabeza y correr esa piedra que me nubla el entendimiento espiritual. Gracias, Señor, por tu ánimo, por decirnos una vez más, miren, yo espero que guardes mi palabra, es decir, que la obedezca. En amor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.